Aló, buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes, Colem. Buenas, Gusto de tenerte aquí. buenas tardes. La idea de esta actividad es que ustedes salgan después conociendo más o menos todo el arco de trabajo de Colem en sus años de escritura. Colem nació en Enniscorthy, en el condado de Wexford, al sur de Irlanda. Ha publicado 12 obras de ficción, 3 libros de reportajes, 3 colecciones de ensayos, decenas de introducciones al trabajo de otros escritores, obras de teatro, poemas, un libreto de ópera, cientos de reseñas en distintos medios de prensa de libros de otros escritores y escritoras. Es profesor de literatura en la Universidad de Columbia y también es chancellor de la Universidad de Liverpool. La primera pregunta, Colm, es ¿de dónde sacas tiempo para hacer todo este trabajo? Bueno, no sé, trabajo cada día y cada mañana trabajo y ¿Tienes no un es, límite de palabras que tratas de superar cada día? A veces cuando estoy haciendo una novela, puedo trabajar bastante duro, porque como estás trabajando es mejor continuar cada día. Y entonces, por la mañana se puede hacer como 600 palabras, por la tarde y por la noche también. Entonces, en un día puedes hacer 2000 palabras, pero estoy hablando de un día así, trabajando muy duro, sin hacer nada más. No puedes hacerlo cada día y no puedes hacerlo todo el año, pero que a veces hay un mes en que puedes establecer una parte de una novela, por ejemplo, 2 o 3 capítulos en un mes, trabajando así como siempre. Es como se hace una novela. Eso de hacer como 2 páginas cada día, sí, hay escritores que pueden hacer, y yo no, es un poco más obsesivo, digamos. Incluso es obsesivo con el trabajo de otras personas, porque también escribes para medios como el Irish Times o el New York Times Book Review. O sea, también estás constantemente leyendo y alguna vez leí una idea tuya que decías que se te despertaba algo así como una curiosidad absoluta por algún escritor o por, claro, algún escritor del pasado y también del presente. Sí, soy lector así, en que me interesan mucho los libros, los otros escritores, y entonces sí que el leer también es un poco obsesivo. Sí. Bueno, lo vamos a ir viendo a medida que avancemos con tu trabajo. Primero me gustaría partir con tus novelas, yo las llamé novelas familiares o novelas íntimas o novelas personales, pero tú puedes elegir cualquiera. Pero todas estas novelas y algún también trabajo de cuentos están relacionados con la familia, ¿no? Estoy pensando en El faro de Blackwater, que fue una novela que estuvo en el shortlist del Booker Prize, en Brooklyn, que fue una novela que estuvo muy conocida porque además tuvo una versión cinematográfica que estuvo postulada al Oscar. Estoy pensando en Nora Webster, quizás, y eso nos va a contar la más autobiográfica o más cercana a tu biografía de todo. Estoy pensando también en el libro de cuentos Madres e Hijos. En todas estas novelas, una de las cosas que llama la atención, en primer lugar, es que las protagonistas son mujeres. Y alguna vez te leí que te interesó Henry James también porque tenía un gran interés por la vida de las mujeres. Entonces me gustaría que desarrollaras un poco ese interés. ¿Por qué las mujeres y por qué estás ahí junto a ella en estas novelas familiares? Um, yo vengo de Irlanda del Sur, y Irlanda del Sur se fundó hace 100 años, en el año 1922. Irlanda como isla fue dividida en 2 partes. La parte del norte fue más o menos un país, un estado protestante, y el sur católico. Y entonces la Iglesia Católica tenía muchísimo poder en Irlanda del Sur. Y entonces en el año 1929 introdujo el gobierno un sistema de censura de libros. Y entonces durante los años 30, 40, 50,
prohibieron muchísimas novelas, autores muy importantes, autores irlandeses, y entonces era un país bastante reprimido durante esos años. Y entonces la apertura empezó en los años 60, y cuando por ejemplo, dejaron el sistema de prohibir libros, pero también continuaba ese sistema bastante reprimido. Y entonces la vida especialmente de las mujeres fue una vida bastante reprimida, pero en la casa, dentro de las paredes de una casa, en la cocina, en todo, las mujeres tenían muchísimo poder en el mundo, digamos, doméstico, aunque en el mundo público no tenía nada de poder, ni sistema de, por ejemplo, ni divorcio, ni aborto, ni contracepción, ni nada. Y entonces, la voz de una mujer digamos, en un ambiente doméstico fue muy poderoso. Cuando tus tías y tu madre, tus hermanas estaban ahí hablando, siempre la manera de hablar tenía muchísimo sabor. Y cuando yo era joven, por ejemplo, si estuvieron allí mis tías y mi madre y mis hermanas hablando, siempre era muy divertido, muy interesante lo que dijeron. Abajo, en la habitación de estar allí, mi padre y mis tíos así hablando de algo como los deportes del fin de semana pasado, un gol, pero todos hablando en monosílabos, no decían casi nada, los hombres así, casi sin sabor, sin interés, lo que dijeron. Y como novelista, la diferencia entre la manera de comportarse las mujeres dentro del espacio doméstico y los hombres fue bastante interesante. Y entonces, empezó a trabajar como novelista con las voces así en la cabeza de mi madre y mis tías. Entonces, la novela Brooklyn, por ejemplo, yo imaginaba que mi tía había ganado a los Estados Unidos. No había pasado, era algo una fantasía de imaginar mi tía, la hermana menor de mi madre, y si ella hubiese ganado, ido a los Estados Unidos. Y entonces, la novela Nora Webster, pasa que cuando yo tenía 12 años, mi padre se murió, y entonces mi madre se quedó como viuda en un pueblo. Y entonces por ejemplo, los hermanos de mi padre y los vecinos querían manejar a mi madre, querían avisarle Eso te quería decir, sí. porque realmente hay vidas de mujeres que quieren desarrollar una cotidianidad que nazca de sus propias necesidades, pero son completamente intervenidas por el exterior. Es como que de repente viene gente del exterior y viene una monja, un cuñado, viene una vecina antigua y le dice: usted tiene que trabajar aquí, usted tiene que cantar allá, usted tiene que hacer tal cosa con su hijo. Eso es bien sorprendente de Nora Webster, el grado de intervención que sufre esta mujer en el minuto en que queda viuda. Sí, y si tú tienes 12 años como casi niño, casi adolescente, estás mirando todo siempre, especialmente después de una muerte así, que tienes que mirar muy fuertemente a la vida. Y entonces, durante esos 3 años, los 3 años de la novela, son 3 años en que yo tenía 12 años hasta 15 años. Y entonces siempre pasaba 3 años como notando todo, cada momento en que, por ejemplo, vino un vecino para explicar a mi madre cómo debería vivir.
Y yo estaba mirando, ¿qué está pasando aquí? Y entonces, 40 años después, escribí una novela. Claro. Y me acuerdo que la madre, Nora Webster, en algún minuto, el primer grado de independencia que adquiere es decir, bueno, yo voy a arreglar esta habitación que tiene 40 años de estar igual, del mismo color y con los mismos muebles, y voy a comprar una nueva, y voy a comprar un tocadiscos, ¿no? Y tiene por primera vez su equipo de música. Sí, eso es un ejemplo, otro ejemplo del espacio doméstico, que tiene lo que pasa en los espacios domésticos tiene una intensidad si tú eres mujer sin poder. Mm. Otra cosa que se da y Nora Webster creo que es la novela que mejor ejemplo da, es las relaciones madre-hijos, ¿no? Es que hay mucho que no se dice y mucho que Nora Webster supone sobre lo que está pensando uno de los hijos o el otro de los hijos, pero no está segura y al mismo tiempo, bueno, cómo establece relaciones muy diferentes con un hijo que con el otro. También eso aparece en El faro de Blackwater. Helen tiene relaciones totalmente distintas con un hijo, con el otro. Uno es más adulto, el otro se hace más el niño mimado. Eh, y bueno, y tiene un libro de cuentos que se llama Madres e Hijos. Entonces me interesaría que nos contaras de eso, porque creo que una de las grandes cosas de tu obra es la capacidad de desentrañar la cantidad de lugares no dichos en las relaciones entre madres e hijos. Me parece que la novela, el sistema que es, de ficción, em, sabe entrar en la mentalidad, en la cabeza de una persona y sabe demostrar lo que está, una persona está pensando en un tal momento. Y también puede dramatizar la diferencia entre lo que estás pensando y lo que estás diciendo. La gran diferencia a veces. Y a veces hay silencio, no dices nada, y a veces dices algo que quizás no es verdad, y también puedes decir algo que no, es mentira. Y entonces la novela es muy difícil demostrar en una película, se puede hacer, o en drama, en el teatro, pero la novela sabe dramatizar la diferencia entre el silencio o lo que dices y lo que piensas. A mí una cosa que me sorprendió de Nora Webster es que ella convive con sus incertidumbres de manera bastante natural, no sé cómo decir si natural, pero por lo menos está acostumbrada a ella, a no saber qué pensar sobre estas intervenciones que aparece, como decíamos, un vecino le dice cómo tiene que vivir, o la señora de música le dice que tiene que ir a cantar a no sé qué coro, y ella dice, no sé, sí, tal vez lo haga, tal vez voy a tratar, pero hay personajes en tus novelas, unos personajes saben lo que hay que hacer en la vida y como que lo supieran siempre, ¿no? Como Margaret y el cuñado en Nora Webster. En cambio, hay otros personajes como Nora que sencillamente no saben bien por dónde van, un poco por las circunstancias, porque ella es viuda recientemente, pero también pasa entre los hijos, en general pasa entre muchos personajes y uno podría plantear que hay una suerte de batalla existencial entre la gente que sabe lo que quiere de la vida y la gente que no sabe lo que quiere de la vida. Y pareciera que ganaran los que no saben lo que quieren de la vida. No sé si tú piensas eso. Yo pienso que si estás escribiendo una novela, lo importante es pintar los personajes con bastante ambigüedad. Entonces, cada persona tiene que tener más que un característico. Y entonces, si una persona tiene mucho, que es una persona buena, por ejemplo, tiene que hacer algo muy malo en un tal momento. Y también si es una persona que es muy inteligente, a veces tiene que hacer algo muy estúpido. Y también si es una persona con mucho coraje, tiene que hacer algo así sin coraje en un momento. Entonces, siempre estás pintando frase por frase, inventando a una persona que es una persona complicada
Y eso de constantemente pintar otro color, de investigar digamos, la parte interior de la persona que no es simple. Claro, pero me queda esta duda sobre, por ejemplo, el marido de Nora Webster, este padre que era un profesor muy querido por todo el mundo. Él siempre sabía dónde estar, cuál era su lugar, eh, cuál era el próximo paseo que tenían que hacer. Siempre tenía todo muy claro, en cambio Nora no lo tenía nunca claro. Entonces, esa dicotomía que existe entre los personajes, ¿no? Incluso hay un hijo, uno de los dos hijos, hay uno que siempre sabe todo porque está siempre escuchando, y el otro hijo está un poco más alejado y no sabe exactamente qué quiere él para su vida. Entonces, hay algo ahí porque siento que tú tomas preferencia, y corrígeme si no, por los personajes más inseguros antes que los personajes seguros, aunque sean los seguros muy buenos y muy útiles para la sociedad. Sí, tienes que escoger. Nora Webster es una novela que pasa después de la muerte del padre y entonces son 3 años en que la viuda tiene que reconstruir su vida. Y entonces todo lo que hace, a veces hace por la primera vez. Y los hijos, uno que tiene 12 años, como yo tenía 12 años cuando se murió mi padre, y mi hermano, que siempre era, que tiene 8 años, que siempre era él, mucho más inteligente que yo. Y entonces es un retrato de los tres. Y los dos chicos son muy diferentes. Uno, como dices, mucho más inteligente, entiende todo. Y el otro que siempre está mirando y no sabe tanto. Y la madre que tiene como he dicho, reconstruir todo después de la muerte del padre. Y el padre en la novela parece como un silencio. Es que no aparece, no hay momentos, no hay muchos momentos en que ella piensa en él precisamente. Siempre es algo, es una ausencia, es ausente en la novela. Ujú. Y un último alcance de este espacio narrativo tuyo, son las novelas familiares, es, bueno, uno, tu gusto por pintar personajes secundarios. En Nora Webster debe haber, no sé, 200 personajes secundarios, pero son muy, bueno, están estupendamente retratados, están llenos de color, de gusto. Hay muchos músicos, hay cantantes, hay escenas de bar, y ahí se siente la riqueza de lo autobiográfico, ¿no? Porque es como que tú tuvieras ahí una mina de la que puedes sacar todos los minerales que encuentra. Y lo otro es el paisaje. Entonces, me gustaría que hablaras de estos dos elementos, el paisaje humano y el paisaje físico, porque hay momentos en que uno siente una verdadera reverencia por ese paisaje sobre todo el paisaje de la playa, ¿no? De Kush, de Blackwater, el paisaje junto al mar, cerca de Enniscorthy, es todo tu condado natal. Pero hay algo ahí, una meditación en torno, junto al mar, al tema ¿cómo se llama? De la erosión, cómo todo este mundo se está erosionando. Entonces, cuéntanos un poco de ese espacio existencial, humano y paisajístico de Enniscorthy y su costa. Es que yo vengo de um, un pueblo pequeño en el sureste de Irlanda. Y en este pueblo es que nunca hemos tenido artista, ni pintor, ni escritor. Y yo pensaba que cuando era joven, cuando empecé como escritor, que este paisaje y el pueblo y la gente del pueblo, incluso mi familia, es que no podía incluir esa gente o esos fenómenos en una novela.
es que yo he tenido una vida muy tranquila en el pueblo. Es que nunca pasaba nada, ¿entiendes? Y es que, por ejemplo, cuando yo leía al principio a María Vargas Llosa, es que yo nunca me había casado con mi tía, por ejemplo, como él. O cuando yo leía a Gabriel García Márquez, es que nosotros no hemos tenido 100 años de nada, ni incluso soledad, ¿sabes? Y en el pueblo es que eso de Madame Bovary, es que nunca hemos tenido una persona así que se había, ¿sabes? Y mirando a las grandes novelas, es que nada, es que yo no podía conectar mi vida, la vida de la familia, el paisaje, nada, con la tradición de la novela. Y era muy difícil. Por ejemplo, la primera novela que he escrito, que se llama The South, el Sur, trata de pintores irlandeses viviendo en Barcelona, en el Pirineo, y trataba de la guerra civil española o de la posguerra, de las fiestas increíbles en Barcelona entre artistas en los años 50 y el exilio, gran temas, exilio, guerra, arte, y muy lejos de eso, de la vida cotidiana, la vida doméstica de mi pueblo. Y un día, yo tenía en esa novela, The South, el Sur, que quería que esa gente, los dos pintores irlandeses, regresaran a Irlanda para pasar unos años. En un momento, yo tenía, ¿dónde en Irlanda van a ir? Y era como pintor, tengo que hacer una marca, Una marca, una pincelada. una pincelada. ¿Dónde? Tengo un momento de decidir. ¿Dónde van a Irlanda? En un momento escribí que van a vivir, van a estar en mi pueblo. Van a volver allí y van a estar al lado del mar en Irlanda, el paisaje a que has referido. Y entonces podía en un capítulo incluir la vida que he vivido yo, la vida del paisaje o del pueblo, con esa vida que había llevado ellos en Europa, en España, en el Pirineo, en todo. Entonces, en un momento los dos juntos. Y entonces, en la próxima novela volví al paisaje, a mi vida, sin tener Tía Julia o 100 años o Madame Bovary, sin tener, solo describiendo la vida como era, pero intentando, porque Henry James ha dicho que solo el novelista tiene que hacer tres cosas: dramatizar, dramatizar y dramatizar. Y entonces yo tenía que buscar el drama en lugares así, sin mucho color, en el paisaje irlandés, en el pueblo irlandés y como en la casa en que he vivido yo como niño y adolescente. Bueno, un trabajo nada es fácil porque estas novelas y estos cuentos son unos cuentos con una urdimbre muy apretada, con un tejido muy apretado, ¿no? Tú has dicho, yo me entro en estas novelas y salgo exhausto porque sencillamente me levanté, lo vi, sentí que quería decirme algo, pero no me lo dijo, era como todo un tejido, como decíamos, un bordado muy exquisito, pero al mismo tiempo agotador existencialmente. Entonces, para salir de eso, tú decías, voy a escribir de otra cosa, ¿no? Y así fue quizás una forma de salir de este minucioso cultivo de las emociones familiares, era escribir sobre grandes maestros de la literatura, ¿no? Y la primera novela tuya y que te hizo tan conocido en el mundo fue El Maestro, que está inspirada en Henry James. Entonces quiero, eso sí, tocar un punto de la obra de Comte, que Comte tiene muchos ensayos sobre otros escritores, pero muchos en particular sobre Henry James.
Hay un libro especial de ensayos sobre Henry James. Y también hay 2 libros de ensayo que están aquí en Chile. Uno se llama Nuevas maneras de matar a tu madre y otro que se llama Amor en tiempos oscuros, que son historias de escritores en relación o, bueno, con su homosexualidad o con las relaciones con su familia, que también remiten mucho a tu vida, ¿no? Tu homosexualidad y tu familia como parte de tu trabajo artístico. Entonces, me gustaría, uno, que nos contaras por qué James, cómo llegaste a James, ¿no? Y después que nos contaras por qué elegiste que la novela pasara entre 1895 y 1900, que es un momento muy especial de la vida de James. Em, Antes de la novela The Master, escribí una novela que se llama El faro de Blackwater, The Blackwater Lightship. Y esa novela pasa en el paisaje de Wexford, en Irlanda. Y hay 6 personas durante 7 días en una casa pequeña y está lloviendo fuera. Em, y ellos hablan del pasado, de la familia y todo está en un país, en un lugar muy pequeño. em, y para mí al final es que cuando em, em, terminé la novela, me decía, nunca voy a escribir nada más así en mi vida, como la abuela, la madre, la hija y los visitantes, 7 días, 5 personas, lluvia, Irlanda, pasado, familia, catolicismo, nada más, nunca, nunca más, nunca, nunca, nunca más. Y entonces, después decidí escribir una novela sobre Henry James. Y entonces, para escribir la novela tenía que ir a Venecia, a Roma, a Florencia, y imaginar una vida así con mucho dinero, con mucho poder, haciendo fiestas muy grandes, muy interesantes en Londres, por ejemplo, o en los Estados Unidos. Venía de una familia muy importante de los Estados Unidos. Pero él nació en el año 1843 y entonces, cuando tenía 50 años, era homosexual Henry James. Vivía solo y iba mucho a las fiestas en Londres como soltero. Pero al final, cuando tenía 50 años, él decidió salir de Londres y ir al campo, a vivir en una casa bastante grande en el campo de Inglaterra y estar totalmente solo durante esos años. Y entonces tenía 5 años a donde nunca tenía éxito con ninguna novela o obra de teatro, años así casi de silencio o de años deprimidos. Y después de esos años, él escribió 3 novelas muy grandes, muy importantes: The Ambassador, The Wings of the Dove, The Golden Bowl. Pero a mí me interesaba esos 5 años y entonces podía jugar un poco con su solitud, con, por ejemplo, la memoria del pasado o de imaginando novelas del futuro. O estar solo como hombre, como soltero de 50 años. Y entonces pensaba que podía dramatizar mucho más durante años así, cuando no está pasando mucho, no está escribiendo mucho. Y es cuando está solo, más que sus años en la sociedad, por ejemplo, en Londres o en Nueva York, años en que está pensando mucho, la memoria para él es muy importante, el pasado, lo que ha pasado. Y entonces empecé a escribir, al principio sin saber mucho que iba a ser una novela tan grande, por ejemplo, o pensaba que era, por ejemplo, una obra bastante literaria más que importante como novela. Y a veces estás trabajando así sin saber lo que al final será, ¿sabes? Claro.
Bueno, igual en esa novela, como tú dices, pasa poco, pero parte con esa escena tan terrible para James, que es el estreno de Guy Donville, en que él está en la sala y no soporta la tensión y va al teatro del lado y están dando, creo que el abanico de Lady Windermere, no, An Ideal Husband, ya no me acuerdo cuál de los dos, y escucha a la gente aplaudir a Wilde y cuando vuelve a su estreno resulta que a él le tiran cosas y lo pifean desde el Paracelso, desde la galería del teatro, ¿no? Igual es un momento muy clave para él y no sé si también ahí hay una sugerencia que es necesaria la derrota para el gran arte. Sí, al principio de 1895, Henry James pensaba que iba a tener un éxito enorme en el teatro en Londres. Y había escrito una obra de teatro terrible, pero él no sabía que era tan horrible. Y entonces todos sus amigos estaban ahí la noche de estrena, de estrenar la obra, y él había ido a una obra de Oscar Wilde, después para volver a su teatro, para aceptar el aplauso y todo, y al final fue un fracaso enorme. Sabemos eso porque él había escrito tantas cartas en los días siguientes y todos sus amigos en sus diarios, en sus calendarios, ¿sabes? Habían escrito, Henry James, qué noche tan terrible para todos. Y a veces estás escribiendo algo así, como algo que había pasado en la historia. Y tienes fuentes como sus cartas o sus cartas de sus amigos. Pero también a veces estás utilizando experiencias tuyas personales. Unos meses antes de escribir este escenario de Henry James y su fracaso en el teatro, yo había tenido un fracaso personal en Londres también, porque era la primera vez cuando fue finalista al premio Booker con El Faro de Blackwater. Y si tú eres finalista al premio Booker, tienes que ir a una cena terrible en Londres, donde hay toda la gente importante en Inglaterra, estás ahí. Y los jueces entran como si tú fueras prisionero y estás esperando tu sentencia. Y hay 6 cámaras y cada cámara está en la cara, casi en la boca de cada finalista. Y tienes que estar ahí esperando la sentencia, si has ganado o no has ganado. Y si has ganado, entonces serás persona muy importante. Pero si no has ganado, no eres nadie, entonces. Tienes que salir rápido de la situación. Y las cámaras se van Y la todas. cámara se van las luces y todo, y no, eres una persona invisible. Y entonces estás ahí esperando, bebiendo bastante del vino terrible que te dan esa noche y con toda Irlanda mirando a ti en la tele. Y tu familia, y tú esperando el momento tan importante, glorioso para ti que vas a ganar el premio. Y el juez está explicando todo el proceso de leer tantos libros y cada momento. Y al final, no, que no has ganado. Y entonces, que no he ganado. Y entonces tienes que salir rápido, como animal, como ratón de la situación, de esta sala tan grande e importante. Y no sé, desaparecer no sé, en la parte sí, pobre de Londres, no sé. Y entonces yo había utilizado esa humiliación tan fuerte. Era la primera vez, he hecho 3 veces, pero era la primera vez. Y no es acostumbrado a esa humiliación, digamos, tan ritualístico, ¿no? Y entonces he dado esas emociones a Henry James, porque él también había sufrido, pero los otros dos también, no juntos, pero en el mismo libro, digamos. Entonces, a veces estás utilizando cosas muy personales en esos libros que parecen libros sobre autores o sobre gente así en
la mitología o algo así. Bueno, y en este mismo registro escritural tuyo tienes ahora recién salido un libro, está en inglés, que se llama The Magician, que esperamos pronto tenerlo en castellano, El Mago, que es sobre Thomas Mann, ¿no? Otro gran escritor, eh, otro hombre privilegiado de una familia rica, otro hombre homosexual viviendo una doble vida, quizás ni doble porque al parecer su mujer era consciente de la homosexualidad de Mann. Eh, y, y de nuevo aquí una familia, ¿no? Es una familia con todos los problemas que sabemos de la familia Mann a través de tus ensayos que tú te has preocupado de mostrar. Una de las cosas que, y vamos a hablar muy poco de Mann porque quiero que mañana tu exposición, el maestro y el mago, cuentes más de esta novela, pero quizás lo que más me sorprendió es la valentía tuya de entrar en un mundo tan alemán, en una cultura tan alemana, en una cultura tan densa como la de Mann, que era, bueno, tenía todo tipo de dimensiones, ¿no? Uno siempre, yo creo que tiene miedo de tener un protagonista de otra nacionalidad y también tan arraigado en esa nacionalidad. Es un personaje profundamente alemán, digamos. ¿Fue eso un desafío? ¿Fue fácil por las cartas que tú tenías o qué? Es que en el año 1996 se leyeron en inglés 3 biografías muy grandes de Thomas Mann, porque cuando él se murió en el año 55, en su testamento dijo que mis diarios, tenéis que publicar mis diarios 25 años después de mi muerte. Y en sus diarios trataba de su vida erótica privada. Por ejemplo, él a veces daba conferencias muy importantes sobre la literatura alemana, sobre un gran escritor, y él así como persona pública importante, pero en sus diarios después, cuando se fue, cuando él volvió a su casa, en sus diarios escritos por la noche, diciendo, sí, muchísima gente, y la conferencia ha ido muy bien sobre, no sé, Goethe o Schiller o alguien, pero lo importante es que en la fila 3 hubo un chico guapísimo. En un momento yo vi mirado a él y él a mí. ¡Ay, qué emoción! ¿No? Y entonces, 25 años después de su muerte, entonces estamos hablando del año 1980, salió sus diarios y en Alemania, al principio un shock enorme de su gran escritor, fue homosexual secreto y su novela Muerte en Venecia es una novela autobiográfica, no sobre el chico tan guapo, sobre símbolo a la, no sé, a la no sé, A la belleza virginal. sí, a la belleza, algo así. No, sino era que el año anterior él mismo había ido a Venecia y él también mismo en la playa había mirado a un chico polaco increíblemente guapo y solamente había escrito sobre su viaje en una novela. Y entonces cambió totalmente la imagen de Thomas Mann como escritor o como, por ejemplo, hombre casado con 6 hijos, sino una persona a muchísimas ambigüedades en su personalidad, incluso su vida como alemán político había cambiado mucho después durante la Guerra Mundial primero fue nacionalista y después él era, no sé, anti-Hitler, antifascista muy importante. Entonces, es muy difícil establecer su vida como si fuera solo una cosa, sino era que él ha vivido una vida así más variada, digamos. Bueno, como decíamos, estos dos escritores muy privilegiados,
muy raros en cierto sentido, muy originales, muy únicos, nunca tuvieron ningún tipo de preocupación económica. Y los dos homosexuales. Y tú has escrito en estos libros que mencionábamos, Amor en tiempos oscuros y Nuevas maneras de matar a tu madre, sobre otros escritores homosexuales también. Y en todos ellos concluyes que esta homosexualidad secreta fue en parte una fuente creativa importante para ellos, un motor creativo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, primero estás de acuerdo con eso, que su homosexualidad, y después avanzamos un poquito más, pero que su homosexualidad sí fue parte fundamental del desarrollo de su arte. Sí, sí, me parece que tener una vida secreta es algo en que si eres escritor, entonces puedes utilizar la energía que viene de eso en tu obra. Sí, 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 hombre, sí, sí. Y eso ya pasando a ti, ¿cómo ha sido qué papel ha tenido la homosexualidad para ti? ¿Fue también una vida secreta? Y vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿tú crees que para los escritores homosexuales de hoy, homosexuales, lesbianas, trans, su vida, su sexualidad va a seguir siendo un motor creativo o dado que lo secreto desaparece, deja de ser una motivación creativa? Eh, bueno, es que yo he vivido en dos siglos, en el siglo XIX y en el siglo XXI, pero sin vivir en el siglo XX. Te voy a explicar que yo, por ejemplo, cuando tenía 15 años, me enviaron a un colegio religioso, todo organizado por un grupo de sacerdotes. Y éramos 300 chicos ahí. Y, no es verdad que todos los sacerdotes eran homosexuales, pero un grupo sí, bastantes de ellos eran homosexuales. Para ellos era una gran fiesta tener 300 chicos bajo de su autoridad, ¿sabes? Y entonces era un lugar bastante liberal. Podemos discutir sobre todo, sobre, por ejemplo, la relación entre el Estado y la Iglesia, sobre los derechos de las mujeres. Es que estuvimos hablando sobre todo, menos la homosexualidad. Durante esos 2 años, nadie mencionó ninguna vez, ni una vez, la homosexualidad, un gran silencio sobre lo que pasaba siempre en ese lugar. Era que padre no sé qué, todos los alumnos sabían que padre X estaba enamorado con mi amigo Jim, por ejemplo. ¿Sabes? Era normal en ese, pero sin hablar. Y eso de derechos homosexuales, nadie hablaba de eso. Entonces, en Irlanda fue prohibido bajo las leyes victorianas de los británicos y nadie quería cambiar las leyes. Y eso de casarse fue entonces una broma de 2 hombres casándose. ¿Qué es? ¿Qué es? Y entonces yo vivía en un gran silencio sobre mi propia sexualidad. Y entonces, como novelista, es algo entonces que puedes escribir, puedes hacer imágenes de algo en que no hay imagen. Entonces, está construyendo imágenes de algo que casi no existe en el mundo público. Y sí que eso te da una cierta energía. Pero como ciudadano es malísimo. Como artista, sí que te da una cierta... estamos hablando otra vez de una ambigüedad. Por ejemplo, en el faro de Blackwater, trato de 3 homosexuales llegando a visitar 3 mujeres, abuela, madre y hija, en un lugar así tan conservador y tan normal, digamos. Y entre esos 7 días hablan de todo, incluso de la homosexualidad. Y la abuela, por ejemplo, está escuchando la primera vez
está encontrando la primera vez con homosexuales y la madre también. Entonces es un momento muy dramático porque está llegando algo desde fuera, como si fuera desde fuera. Pero entonces al final tiene que establecer que es su propio hijo de la madre. Él también es homosexual y entonces que es un drama muy importante que el siglo XIX está encontrando con el siglo XXI. Es un hijo homosexual y que está contagiado de VIH. O sea, es una novela preciosa, pero como tú dices, es encierro de la verdad, finalmente, que todos tienen que confrontarse con una verdad que estaba totalmente silenciada. Pero volviendo a la última pregunta, ¿qué crees tú para un escritor o escritora LGBTI del siglo XXI? ¿Hay que decirle que se olviden de su homosexualidad porque ya no les va a servir, porque no es secreta? Que al final Irlanda ha llegado a ser un país bastante liberal y que ha cambiado muchísimo durante 20 años, por ejemplo. Esa novela, The Blackwater Lightship, El Faro de Blackwater, llegó a estar en el syllabus, en el currículo de cada estudiante que tenía 16, 18 años. Tenía que leer esa novela en cada colegio en Irlanda. Y entonces el cambio llegó muy rápido en Irlanda. Y entonces ya tenemos el derecho de casarnos o de vivir como el resto. El viceministro ahora es homosexual y él será el primer ministro el año que viene y es joven y es muy listo y es homosexual y todo el mundo piensa que es bastante, que es normal, que no pasa nada. Sí, entonces hemos perdido el drama de ser homosexuales ocultos. Hemos perdido el siglo XIX y a mí me va bien, podemos buscar otros temas, ¿no? Bueno, aquí hay otros temas que tú has tocado que me parece que son interesantísimos y quizás sean un espacio que cada vez se toque más, pero que no me ha tocado verlo muy común en la literatura, que es estas novelas que has escrito tú, que yo les puse las novelas de los mitos. Colm tiene esta idea, dos novelas, El Testamento de María y La Casa de los Nombres, en que revisita mitos fundantes de la cultura occidental. El Testamento de María, el mito de María, la Madre de Jesucristo, y en La Casa de los Nombres, la Orestíada, de Ifigenia, Clitemnestra, Agamenón, Electra y Orestes, ¿no? Esa es la familia que da origen al mito y al drama. Entonces, primero, de nuevo, uno siempre quiere saber cuál es el impulso narrativo, de dónde nació el impulso creativo de tomar, por ejemplo, la vida de la familia de Agamenón y reescribirla. A mí lo que más me impresiona es eso, o sea, porque escribir en contra del mito, porque el mito está más o menos canonizado, ¿no? Hay una forma que uno va a Wikipedia y te dice, mira, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Primero sacrificaron a Ifigenia, después Clitemnestra mata a Agamenón con Egisto, después Oreste mata a Clitemnestra y así vamos. Y tú vas alterando un poco los mitos y agregándole elementos particulares, por ejemplo, una historia de amor preciosa entre Leandro y Oreste, por mientras viven en una casa, que es la Casa de los Nombres, o alterando el mito de María, por ejemplo, en que María sencillamente, bueno, no quiero contar la historia completa, así que, pero me voy alterando, por ejemplo, en la resurrección de Lázaro. Lázaro es resurrecto y resulta que es un alma en pena. No es una persona que vuelve a la vida, sino que es como que su cuerpo vuelve a la vida, pero su mente queda en el mundo de los muertos y solamente agoniza y da unos gritos al amanecer que a uno se le paran los pelos cuando lo lee. ¿Cómo es escribir contra el mito? Como he dicho al principio, la vida de las mujeres en Irlanda durante mi juventud era una vida doméstica. En el mundo público nunca se oía la voz de una mujer. Entonces,
como símbolo de todo eso, tenemos eso de Jesús. El Jesús en la Biblia habla mucho, siempre está hablando ese Jesús. Habla y habla, ¿no? Y su madre nunca dice nada. Y estás mirando a la madre, sus lágrimas y todo, tan triste la madre y virgen también la madre, pero no dice nada. Y un día, por nada, yo estaba pensando, dice, ¿qué pasa si hablase la madre? Si la madre empieza a hablar, ¿qué diría la madre de Jesús, la madre de Dios, si empieza a hablar? Dice, qué divertido, lo voy a hacer como obra de teatro. La madre de Jesús habla. Y tenemos que buscar un actor y vamos a presentar en Dublín como obra de teatro. Entonces fui a buscar un productor y actores y todo para organizar, y entonces tenía que escribir. Tenía que escribir. Tener una idea está bien, pero a veces cuando tienes una idea, tienes que pasar unos meses solitariamente trabajando. Y estás trabajando con esa historia de Jesús y su madre y todo lo que está pasando, la crucifixión, la resurrección y toda la asunción, toda on y on. Y en un momento tienes que contar la historia de Lázaro. Y yo un día, hoy es el día cuando tengo que escribir la historia de Lázaro. Qué pena, ¿no? Porque Lázaro se murió 2 veces. Y entonces sus hermanas están muy tristes y todo. Y bueno, escribiendo su hermana, no sé qué, y Lázaro se murió y tenía que buscar a Jesús para un milagro. Y entonces, pero de todas esas historias sobre la crucifixión o Jesús o Dios y todo, eso de Lázaro es el más poderoso para mí. Que él se murió. Y 3 días después de su muerte, vino Jesús. Y entonces yo tenía entonces que imaginar. Entonces, ¿qué pasa? Jesús dice, Lázaro, fuera. No estás muerto, estás vivo. Tienes que salir de tu tumba. Bueno, salir de mi tumba, gracias, Jesús. Yo soy Lázaro, estoy muerto, estoy durmiendo en la tierra, gracias. Bueno, tengo que salir y hola, ¿qué puedes decir como Lázaro? ¿Qué puedes decir? Que, bueno, vamos al bar, o que tengo hambre, o ¿dónde está mi hermana? O no sé, quiero casarme ahora, o tener hijos y todo. Entonces yo en un momento dice, no, Lázaro queda muy triste. Lázaro quiere llorar. Y estoy solo en una habitación escribiendo con el polígrafo. Y ese bolígrafo, que mira, decir, Lázaro no quería vivir, que está muerto. Y entonces es una imagen que va contra todo. Y estás escribiendo como, voy a cambiar toda la historia, el biblio, ¿no? Y como he dicho antes, también, a veces estás trabajando utilizando todo lo que ha pasado a ti. Tú estás utilizando experiencias personales. Y en todo eso del mundo griego, Orestes, que es el hijo, nadie sabe en todos los mitos, en todas las versiones de la historia, dónde está Orestes. No sé, ha ido a un lugar porque tiene que volver para matar a su madre. Pero nadie sabe dónde está. Y entonces yo pienso, cuando yo tenía 15 años, como he dicho, me enviaron a este colegio religioso. Y entonces voy a utilizar todas las emociones de esos 2 años, de estar fuera de la familia, de estar solo con un grupo de chicos como yo, con muchísima violencia y un ambiente sexual, pero sexual bastante feo en una institución. Voy a enviar a Orestes a una institución como si fuera institución católica irlandesa de los años 70. Pero sin tener electricidad, ¿sabes? Solo estoy hablando de las emociones. Y entonces construí
esa narrativa utilizando cosas personales y mezclándolos con versiones de la historia en las obras de teatro de Aeschylus, de Sófocles y de todo. Entonces, estás trabajando, a veces estás trabajando sin saber lo que vas a hacer de aquí un momento o de aquí una frase. Y a veces te ocurre algo y tienes que seguir, tienes que continuar, a veces sin saber si el resultado será bueno o no. ¿Y cuál fue la reacción de la Iglesia Católica? Porque el testamento de María es el testamento escrito por un hereje, sencillamente, porque la misma María dice, esta gente aquí que me anda cuidando para que yo no vaya a decir algo de fuera de la historia oficial, porque en el fondo lo que dice es que se inventa una historia oficial, pero que las cosas no ocurrieron como se acostumbran, como se cuentan en los evangelios. Irlanda es un país muy pequeño y a veces tienes amigos en campos diferentes que los tuyos. Entonces, yo tengo un amigo que es jesuita y bastante conservador y él quería venir a ver esa obra de teatro sobre la Virgen María. Y yo le dije, mira, padre, que mejor que no. Que no he escrito para ti, ¿sabes? Y dice, no, quiero ir, quiero ver lo que estás haciendo. Ok. Y entonces sí que vino. Y sí que después de ver la obra que trata de todo, la Virgen diciendo sobre la crucifixión que no valía la pena. Que no valía la pena. Y el jesuita me miró diciendo, me ha interesado muchísimo. Qué interesante, sí que me disfruté mucho. Dice, ¿sí? Porque estoy bastante sordo. Y entonces que no podía escuchar más o menos nada de lo que has escrito, pero parecía muy interesante. Y entonces esa es una manera de funcionar la Iglesia Católica en Irlanda ahora, como pretender ser sordo. No te meten ya en la mazmorra. Bueno, Colin, ha sido un gusto grande, ya hemos completado la hora, no creo que tengamos tiempo para preguntas, lamentablemente. Ya se voló la presentación además, así que no hay mucho más que decir, pero espero que se hayan quedado con una idea de todo lo que ha escrito Colin. Yo solo soy testigo desde hace muchos años de que sus novelas y sus ensayos y toda su obra son un completo y total disfrute. Así que un abrazo para Con. Thank you very much. Thank you.